Jueves 11 de abril de 2019. Una tarde espléndida para disfrutar y para dar un repaso a República de la Verdad. Soy Carmen Borja, es un placer para mí acompañarles y también, como no, mandarles siempre ese abrazo caluroso, cálido, agradecido y sobre todo animándola mucho a esta gran mujer trabajadora, Loreni Solano, que está en 1000 proyectos, pero que ya la tendrán aquí la semana que viene. Vamos a empezar alegrándonos mucho de una chica que desapareció ayer, que temíamos por su vida, que se le vio en la UAS por última vez, una niña lindísima que desapareció a la 1 de la tarde y que, gracias a Dios, esta mañana ha aparecido viva, sana, y desde aquí nuestra enhorabuena a quien dio, a nuestra amiga Hanna de las Berenguenas, que es un grupo de amigas muy bueno que tenemos nosotros, y sobre todo a ella, que dio la voz de alarma porque pertenece a su grupo de iglesia, y a todas las personas que se han hecho eco, y por supuesto a ella concretamente, como no, nuestro abrazo, y a su familia. Dicho esto, y con esta buena noticia, vamos a hablar de la actualidad. Señalización de calles, avenidas, la ciudad se está deteriorando porque el tiempo, que se lo lleva todo, se está llevando también hasta los letreros, algunos de ellos ilegibles. Muchas personas nos fijábamos, yo ya porque ya me he habituado, pero hay letreros que encuentras en las avenidas que unos son verdes y otros azules. Y dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues todo esto, la alcaldía informa que va a hacer un levantamiento para corregir el problema. Y este deterioro ha prometido nuestro alcalde que lo va a reparar para esa ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial del país. En este caso la situación es que las estructuras metálicas, ya han visto ustedes, que algunas son de distinto material, donde se inscriben los nombres de las calles, porque se han borrado. Se carece de uniformidad y además no está demasiado bien señalizada. La gente de aquí porque lo sabe, pero nosotros nos vemos comprometidos para llegar a los sitios porque apenas hay letreros, ¿no? La competencia para el tema es de la Alcaldía del Distrito y del Ministerio de Obras Públicas. En el caso del Cabildo, el director de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, Aníbal Díaz, cuenta que se está haciendo un levantamiento de las calles y avenidas para este problema. Tenemos también una buena noticia, y es que declaran los Alcarrizos libres de analfabetismo. El proyecto del Gobierno enseñó a leer y a escribir a 19.000 personas, y eso es una tremenda noticia porque la educación es lo básico, es lo vital para que un país progrese y tengamos realmente futuro. También hay capacitación para directores de escuelas, que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, los centros pedagógicos, el ambiente escolar, los centros, que la gente realmente sea capaz de organizar planes para enseñar, para capacitar, para preparar a una sociedad que en definitiva van a ser los que nos gobiernen en un futuro no tan a largo plazo. Luego también tenemos que comentar que el empresariado lamenta que los sindicatos tomaran las calles. Ayer hubo una marcha a Palacio multitudinaria, protestas, y exigen que se retire anteproyecto porque dicen eliminaría cesantía. Podemos hablarle de la Junta, que está muy pendiente de los actos de políticos. Ahí tenemos realmente a esa manifestación, a esos cientos de trabajadores que marcharon ayer hacia el Palacio Nacional, y que la manifestación fue encabezada por los presidentes de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Abreu, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, y Jacobo Ramos. Informaron que se manifestarán el próximo día 25 en Santo Domingo y el 1 de mayo a nivel nacional por reclamar un aumento general de los salarios, seguridad social integral, la preservación de los espacios tripartitos, la nuestra libertad sindical, la preservación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, entre otras demandas que fueron entregadas en la Casa de Gobierno. Por otro lado, tenemos que hablar
del tema rural. Nos preocupa el campo, más de 10.000 empleos, que no es poco, son muchos empleos, son muchas familias realmente las que dependen del tema del campo. Se perdieron el año pasado, en 2018, es una cifra demasiado alarmante, primero por el espacio y por el tema climático, este factor, esta sequía, que no solamente es de ahora, nos viene azotando desde hace tiempo. Lógicamente el sueldo, el bajo salario, es que son muchas cosas. Los trabajadores necesitan dar de comer a sus hijos, continuar su vida, sus gastos, se tienen que mover. El éxodo es casi necesario porque se tienen que mover hacia otras zonas donde puedan tener otro mejor salario. Y los datos oficiales indican que 500.000 personas trabajan en agropecuaria, que imagínense qué cifra. Las siembras se reducen un 10%, y es que hay muchas personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería en nuestro país. Factores coyunturales, inundaciones, sequía, todo esto ha impactado muchísimo al sector y realmente es muy, muy preocupante. También vamos a concluir, antes de irnos a la publi, comentando que nuestro país, RD, debe aprovechar, de hecho ya lo está haciendo lentamente, pero está aprovechando el potencial que tiene la mujer en la economía. Hay que cerrar la brecha en cuanto al salario, que sea igual que el del hombre, que menos, porque estamos hablando de talento, de estudios, de formación, de desempeñar el mismo cargo. Hablamos de una equidad en sueldo y en todo, ¿no? La inserción laboral en el país. Esto es necesario incluirlo en la perspectiva de género, porque los puestos gerenciales prácticamente casi todos son de hombres. Y es el 12º aniversario de la creación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Así que esto es una muy buena noticia para el país. No sé si vamos a acabar, ahí estamos, ahí tenemos imágenes de Diana Guerrero y esto fue un conversatorio de género y economía. Y dijeron que el país hay todavía muchas desigualdades en materia de género. Somos uno de los más desiguales dentro del grupo que estamos clasificados con el tema de igualdad de salario, de oportunidad de trabajo. El director en el país de Oxfam Internacional, Raúl del Río, dijo que hace falta una mayor voluntad para aplicar las políticas públicas existentes para disminuir la desigualdad de género que afecta a toda la República Dominicana. El país explicó que en el país se puede trabajar en reducir la desigualdad de género con la disminución de la brecha salarial y universalizar el acceso a la seguridad social. Asimismo, fomentar políticas públicas para el desarrollo económico de las mujeres. Y es que es mucho poderío. Las estaba viendo ahí, fajadoras, luchadoras. Y vamos a irnos a publicidad con las baladas, que dicen que lo encasillan al colombiano Santiago Cruz, pero que él hace otras muchas cosas, que él cuenta historias sencillas, historias que pasan en la vida cotidiana. Él viene el 24 y el 25 de mayo aquí al país, al Gran Teatro del Cibao, y aquí, concretamente en la ciudad, va a actuar en el Jaragua. Así que, nada, él destaca el trabajo de los criollos.
Yo les decía que era muy, muy, muy interesante. No, porque dirán ustedes, claro, como es español, entonces... No. Es que es una figura en el mundo de la audición y además de... exactamente, la palabra es audiólogo, audioprotesista. ¿Se dice así? Bien, gracias. Emprendedor, comunicador, conferencista. Es un hombre de palabra que se le entiende, que se le oye, que no es lo mismo, y que es un lujo poder tenerlo en República de la Verdad. Carlos Torres, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que Qué bien habla este señor. consigues sonrojar. Oh. Sí. Qué barbaridad, a estas alturas. Está bonito lo del pudor, cuando ya nadie se sonroja por nada. Bien. Sabemos muchas cosas de ti, yo no sé si nuestros espectadores... Algo, porque se te relaciona mucho con tu profesión. Eres muy brillante en el tema. Y esto debe de ser ya vocacional, no solamente ya esta profesión donde ya tú has regalado tu vida, realmente. Parece que oímos mucho pero escuchamos poco. Y si ya encima tenemos dificultad en el oído, mucho peor. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo oír que entender y sí, tienes razón en el hecho de la entrega. El hecho de la entrega que hacemos a veces los humanos a una serie de labores, que algunas te llegan por casualidad, en otros casos te llegan casi por imposición familiar, y en mi caso se juntaron las dos. Mi abuela era fonoaudióloga, mis papás eran profesores de sordos. Me pasé mi infancia jugando con niños sordos, creyéndome que... Es decir, que el lenguaje de sordomudos era el lenguaje normal de las personas. ¿Qué cosa? Me encontré con que a mi edad ya adulta me decían que gesticulo mucho. Me decían que soy un libro abierto con mi cara. Y luego descubrí que eso tenía que ver con mi infancia. Claro. Porque compartir con niños sordos, es decir, niños que solo se pueden comunicar con los ojos, con los labios, con las expresiones de la cara, con los gestos, obliga a que los demás hagamos lo mismo, ¿no? Y tú sabes que la personalidad se forja en los primeros 4 o 5 años de vida. Y ahí es donde en este caso entiendo que se forjó parte de la mía. Y en este caso, pues aunque de vocación yo quería ser creativo publicitario, por necesidad, porque mi papá murió joven, pues decidí quedarme en una profesión maravillosa que es la audiología, que además permite también el poder desarrollar muchas dotes de comunicación y al mismo tiempo poderlas compartir con personas como tú y con los telespectadores. Ustedes encontrarán muchas cosas de Carlos en las redes y como profesional realmente es fácil acercarse a él. Pero yo creo que hay poco de ti, poco de cómo eres, de cómo llegaste, de los años que llevas aquí, por muchas veces que lo hayas contado. Nunca uno termina cuando se dedica a esto, ¿no? ¿Y qué te dio, sobre todo, República? Bien, tú sabes que los elogios debilitan, ¿verdad? Y cuando no es uno un elogio, es una definición. Sí, pero cuando alguien nota cierto elogio al mismo tiempo debilita. Yo llegué a este país por una casualidad, por una boda. Unos amigos catalanes decidieron casarse en Las Terrenas. Qué bonito sitio. Me invitaron a esa boda, con otros amigos españoles llegamos allá y nos encontramos con la sorpresa de que el día antes de la boda llegaba un huracán, que así fue, llegó, hubo que adelantarla. Después de adelantar esa boda, Las Terrenas es un lugar maravilloso, pero después de un huracán, por pequeño que sea, ya no es tan maravilloso el lugar. Así que nos vinimos a la capital. Estando unos días en la capital, creíamos que toda República Dominicana era como Las Terrenas y la zona colonial. Después nos dimos cuenta que no tanto, ¿verdad? Y de esto hablamos del año 2000. Y si ustedes miran el calendario, pues hemos cumplido 19 años aquí. Y 19 años, pues tengo que decirles, es una vida. Es una vida. Mi hija tiene 19 años en este momento, vive en España. He podido compartir con ella menos de lo que quisiera, pero me doy cuenta de que claramente es una vida y esto ha provocado el hecho de poder anclarnos en este país y darnos cuenta de que hay muchísimas todavía cosas que hacer y que compartir, porque es cierto que cuando un mar rodea una porción de tierra como es una isla, las cosas tienen que llegar por mar o por aire, a pesar de que ahora el Internet te ayude mucho. Pero el hecho de poderlas compartir de modo personal es algo que llena mucho.
Él es de una ciudad que apabulla. Barcelona está... todo el mundo decimos, no, pero es que en Madrid no hay rivalidad ninguna. Simplemente que a ella le acompaña el mar. Entonces ya ahí hay un plus enorme. Donde además sales del metro, Carlos, y parece que estás en Londres. Es lo más europeo que hay cuando sales de un metro y te encuentras esa ciudad, ¿no? Entonces yo, no sé, echas mucho de menos, ¿te has hecho ya realmente a República? ¿A ti se te ve cómodo aquí? Tú sabes, Carmen, que no es lo mismo viajar que estar viajado, ¿sí? Y viajar se viaja mucho. De hecho, también Ortega y Gasset decía que viajar es leer, ¿sí? Sin embargo, ocurre otra cosa, y es que yo estoy viajado. Los que estamos viajados... Sí, sí, también bastante. Pero los que estamos viajados o los que nos sentimos personas viajadas, creo que nos integramos bastante bien allí donde vamos, porque entiendo que el respeto es lo primero que uno debe tener a los lugares en los que está, y a veces uno tiene que educar a respetar también para poder modificar ciertos elementos o cosas que tú entiendes que pueden mejorar. Cuando a mí me preguntan en España, ¿tú piensas volver? Es una gran pregunta. Sí, y mi pregunta es, nunca me fui, ¿saben? Porque solamente esa pregunta se hace cuando alguien cree que se marchó. Y yo nunca me marché, porque creo que marcharse es dejar, es abandonar, y esto no es así. Quemar unas naves, piensa que teníamos 34 centros audiológicos en España y decidimos venderlos para trasladarnos aquí. Teniendo en cuenta que aquí sabíamos que había mucho que trabajar con niños, perdón, vamos a decirlo en 5 categorías. Sí. Con neonatos, es decir, recién nacidos. Niños, que no es lo mismo que un neonato. Adolescentes, que no es lo mismo que un niño. Adultos y adultos mayores. Hablamos de 5 categorías diferentes, que son 5 estados de la vida y de la edad, que cada uno tiene una parte de aprendizaje o de reaprendizaje. Nos dimos cuenta que en el área de la audiología, de la audición, de la comunicación, del lenguaje, de la rehabilitación del lenguaje, había muchísimo que hacer, por cuestiones, vamos a decir, innatas, que forman parte, por un lado, del país y por otro lado, de carencias que también existían. ¿Y de qué carencia estamos hablando? Pues que todavía me avergüenzo de que nazcan niños con sordera y se dure meses o años en detectar o descubrir, porque entonces al niño se le pasó el arroz y ya nunca desarrolla bien el lenguaje y ya pasa a ser dependiente, tanto de la familia como de la sociedad. Pero no siempre la familia puede dedicarse a ese niño o a ese adulto o a ese adolescente o a ese niño, adolescente, adulto, edad, ¿no? O bien, las edades. Tampoco puede la sociedad estar pendiente siempre de aquello porque en muchas ocasiones no sabe lo que puede o lo que debe hacer ahí. Así que cuando decidimos salir y venir aquí a anclarnos fue para poder desarrollar desde las bases todos esos mecanismos para que esto ya no siga ocurriendo. Pero es fácil detectar, o a lo mejor nos parece a nosotros, un bebé en cuanto escucha una bocina, le das enseguida está mirando. Si tú ves que no hay atención, ahí hay una alarma que tenemos que decirle a los padres jóvenes que nos estén escuchando, a los abuelos. ¿Alguien tiene que detectar eso o se nos puede ir? Pues, aunque parezca mentira, Carmen, ¿Se va? no es tan simple. Wow. Hay una prueba que se llama la prueba de la palmada, en la que yo invitaría a que los papás primerizos, o los papás no tan primerizos, pero que tengan bebés de menos de 2 meses o 3, que la mamá los sujete encima y el papá dé una palmada, pero no en el campo visual del bebé. Si tú das una palmada frente a ti, siempre los ojos te van a hacer lo que se llama el reflejo cócleo-palpebral, pero no por haberlo oído, sino por un mecanismo de defensa. Si los papás dan una palmada fuerte o dura, y créanme, aquí ustedes saben hacerlas bien, esas palmadas, sí, ¿verdad? Sí. Pero no en el campo visual del niño, y el niño no tiene ese reflejo, entonces no se asusten, pero vayan corriendo al pediatra. Lo repito, no se asusten, pero vayan corriendo al pediatra, o vayan corriendo al otorrino, o vayan corriendo al audiólogo. Porque cada día que pierdan, ustedes pierden 7 días. Escuchen eso. Por cada mes que ustedes pierdan, han perdido 7 meses. Por cada año que pierdan, han perdido 7 años. ¿Y saben de qué los han perdido? De desarrollo del lenguaje y de desarrollo cognitivo. Y como ustedes aman a sus hijos y aman a sus bebés, no pueden perder un minuto, porque perder un minuto es perder 7 minutos. Y eso les ocurre en los primeros 7 años de vida. De ahí que yo
estoy feliz de cuando estoy en programas como el tuyo, de poder entregar, entrenar, exhortar, empujar a las personas que estén al frente para que, por favor, pónganse a dar esas palmadas. Y si no hay reflejo, corriendo al pediatra. Exacto. Nunca sabíamos que era en una proporción tan desmesurada y tan tremenda la equiparación que ha hecho en pérdida. Pero efectivamente ha hecho bien con no se asusten, porque hay remedio cuanto antes, como todo, se cojan las cosas. Pero cuando realmente ya empieza el envejeciente, porque casi todos empiezan a tener un problema de oído, ahí es donde la decepción de la vejez, que duele mucho la vejez, empieza por perder los sentidos. Y ahí tampoco hay que asustarse, pero realmente es muy, somos hombre o mujer, muy todavía queremos ser presumidos, o lo somos de hecho, queremos ser atractivos y no queremos que nada, porque si no se nos tapa con el pelo, se ve, por muy fino que sea el aparatito. Entonces, ¿qué tenemos para eso? Bien, no tengo una respuesta de sí o no, permítame que lo explique con detalle. Los humanos tenemos 5 sentidos. Los sentidos, en los humanos, el olfato, gusto, tacto, vista y oído, es lo que nos da la percepción de estar vivos. Al mismo tiempo es lo que nos da la percepción de seguir sintiéndonos jóvenes. El hecho de que el olfato, el gusto y el tacto se vayan, digamos, debilitando, intervienen entre los 3, olfato, gusto y tacto, en lo que se llama en una proporción de un 15% de lo que yo denomino la gimnasia neuronal. El olfato, gusto y tacto, la suma de los 3, un 15%. La vista interviene en otro 20%. Así que si ustedes hacen una resta, se darán cuenta que la audición, el oído, interviene en un 65%, escuchen bien, 65% de esa gimnasia neuronal. Porque el oído no descansa ni un solo momento desde que tú naces hasta el día que te mueres, salvo que lo pierdas. Siempre están abiertos los oídos. Los ojos tú los cierras de noche. Los ojos te permiten solo ver lo que tienes al frente. El oído es 360 grados en todas las direcciones, siempre funcionando. Uno dice, yo tengo mucha más piel, pero usted lleva ropa. Por lo tanto, la parte que siente realmente, a nivel de lo que es el tacto, es en otras partes mucho más débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el oído se debilita, la audición se debilita, y créanme, a todos se nos debilita, porque con los años todo se cae, y ustedes lo saben, ¿verdad? Nos derretimos. ¿Sí? Tú sabes que entonces perder la audición te quita gimnasia neuronal. ¿Y saben lo que provoca eso? Provoca, claramente, un envejecimiento prematuro. De modo que tengo unos días acuñando una frase que es el 15-15. ¿Y el 15 saben lo que es? Resulta que tenemos 15 años de vida más de regalo que lo tuvieron nuestros papás o lo tuvieron nuestros abuelos. Por la longevidad. La longevidad, la esperanza de vida ha crecido mucho. 15 años más de vida. 15 años más de vida que, como les decía Carmen, los queremos tener en juventud o por lo menos en la máxima plenitud posible de los sentidos de los que estamos hablando. Pero ¿saben qué? He dicho que es 15-15 porque lamentablemente, Carmen, perdemos audición 15 años antes que nuestros papás o que nuestros abuelos. ¿Qué cosa? ¿Y saben por qué? Por culpa de los medicamentos, por culpa del ruido, por culpa de tener una mala higiene y salud auditiva. Y perder audición 15 años antes, pero vivir 15 años más, te condena a 30 años oyendo mal y envejeciendo prematuramente. Vivirás más años, pero con menos calidad, salvo que alguien adopte, igual que yo, y no tengo vergüenza ninguna de utilizar unos lentes para ver mejor, para cansarme menos, los dispositivos de ayuda auditiva, que ya no son plátanos puestos en la oreja como había antes, sino dispositivos minúsculos que no solo te hacen oír mejor y clarifican la voz, sino te protegen la audición que te queda. Normalmente, Carlos, nosotros, si empezamos a sentir esto, ¿hay que ir al médico o podemos ir a ver a alguno de tus centros a que nos hagan pruebas? Bien. El camino, como dice aquella frase, tanto monta, monta tanto. ¿Y qué quiere decir eso? Usted puede solicitar cita en su médico general, en su médico de familia, en el pediatra, en el caso de un niño, puede ir obviamente al otorrino.
Y todos ellos, si no disponen del equipamiento, le van a enviar al audiólogo. ¿Sí? Con lo cual, Entonces, si disponen del equipamiento, no habrá inconveniente, le van a hacer el estudio al momento, o quizá, si el estudio es más clínico, quizá deban remitirle a los centros audiológicos. Si venimos al país y ya estamos en 10 centros, en 10 lugares, desde ayer, déjenme que se lo diga, en Villamella, inauguramos el qué primer, bien. el primer Enhorabuena. centro en el Santo Domingo Norte, muchas gracias. no es fácil. No es fácil inaugurarlo, no es fácil llegar, No es fácil mantenerlo. no vale mantenerlo, y va a ser muy fácil para toda la gente de la zona norte de la ciudad de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, el poder acudir. La respuesta es entonces, ante la duda de una pérdida auditiva o de escuchar menos o de confundir palabras, entonces puede ir perfectamente al audiólogo, que le haremos el estudio rápido, indoloro, no duele, tampoco sangra, y ¿saben lo más importante? Está cubierto por las ARS en el plan familiar de salud. Esto es algo muy importante, sobre todo si Es usted un tiene avance. seguro médico. Por supuesto que sí. Un gran Claro que avance. necesita que el pediatra o el médico le haga la receta o referimiento oportuno, porque así es como debe ser. Cuando nosotros, él decía, es que lo explica muy bien, decía bueno, pero esto va a ser justo después de una pausita de 2 minutos que vamos a hacer, porque son claves que ustedes deben saber. Lo más interesante viene ahora. Chao, no le cambien. Oye, pero...
Estábamos hablando que esa zona se beneficia, pero es que además tenemos el transporte cerquita porque hay metro en Villamella. Eso es una cosa muy buena. Lo del tema de poder llegar bien, porque el metro es seguro, es limpio. A mí me gusta el metro. A mí me gusta y yo lo busco en todas las ciudades del mundo. Es cierto que también es importante que las bocas del metro, es decir, las paradas, estén ubicadas en lugares adecuados. Y permíteme, no lo puedo evitar. Y también es importante que los nombres de las paradas de metros no tengan 8 palabras. ¿Sí? Que lo siento aquí, excepto la de Mamá Tingó, hay muchísimas. Sí, hay paradas de metro que tienen tantos apellidos que es difícil de memorizar. Recuérdeme que se lo diga. Freddy, veas, ¿verdad? Bueno, esto es una broma, pero al final también es una realidad. Porque a mí me encantaría que las paradas del metro te dijeran dónde estás, no el nombre de una persona. Y lo digo con respeto para esas personas. Pero si tú vas a París, tú sabes cuando vas a la Torre Eiffel. O tú sabes cuando vas a la Plaza de la Estrella, Place l'Étoile, porque esa parada está allí. Pero yo aquí, cuando salgo de una parada de metro, no sé si estoy en La Gómez no lo sé, en La Gómez con Bolívar, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos a esa gente maravillosa que nos indica y nos acompaña hasta llegar al lugar. Bueno, esto lo tiene que ver. Es jocoso. Sí, exacto. Tenemos además en Piantini, tenemos, ¿dónde más? Tenemos también un centro audiológico, el audio, en Gazcue, allí es donde empezamos, en el Doctor Delgado número 1, casi con Independencia. Estamos en la zona oriental, por supuesto, que esto es la segunda o tercera ciudad del país, ¿verdad? En la Sabana Larga. Estamos también en el Centro Médico Torrino, en la 27, el lugar, digamos, más emblemático desde el punto de vista de la otología acá en el país. Pero también estamos en Bonao, en el materno infantil, en San Cristóbal, en donde hoy esta noche tenemos un evento con los pediatras de la ciudad para hablar de audiología pediátrica. Estamos en Romana, estamos en Higüey y vamos a dejar de momento aquí, porque también estamos en Puerto Plata y en Mao, de modo puntual. Creo que nos hemos querido acercar a la gente, porque el que hoy en día nos hace un estudio auditivo, un estudio audiológico, es realmente porque no quiere, porque más cerca de ustedes no podemos estar. ¿Y sabes qué también? También vamos a las estancias infantiles a dar ese servicio. Bueno. También hacemos operativos en empresas, hacemos operativos en iglesias, hacemos operativos también en hospitales o clínicas para concienciar tanto al personal sanitario y a sus familiares, como también a los pacientes, de la importancia de lo que es oír bien. Es un héroe anónimo, solidario, pero con buena pinta, con mucha clase, vestido de Armani. Pero, claro, es como un fraile muy bien vestido. Entonces, esto es importante, la labor, la filantropía, la solidaridad, los que han tenido menos suerte, los que les ha sonreído menos la vida y los que no, encima de no tener posibles, no tienen ni siquiera un seguro, no tienen acceso a nada y malos, enfermos y sordos. Entonces, gracias por esa parte que no conocía. Seguro que en su cabeza le rondan más centros, más sitios. Somos afortunados de que él haya decidido esto, que lo haría en cualquier lugar del globo donde él hubiera decidido residir. Pero yo no sé, porque ustedes saben, la agenda de este hombre nunca, un día no es igual a otro. Y yo no sé si, creo que en la carrera lo has hecho casi todo, en tu carrera, pero ¿te queda algo por hacer en esta? Muchísimas cosas. Con todo lo que has conseguido. Hace aproximadamente 3 semanas estábamos en México, en Ciudad de México. Un país fascinante, a pesar de tantas cosas que llegan que a la gente no le gustan, pero maravilloso, de verdad. 120 millones de habitantes. Piénsenlo un momento, 120 millones. Solo la capital tiene 22 millones, es decir, el doble que toda República Dominicana. Hay calles de 55 kilómetros, ¿sí? Insurgentes. Exactamente. Por ejemplo. Y sin embargo, para 120 millones de habitantes hay 600 audiólogos. Así que tocan aproximadamente a 200.000 personas con problema auditivo para cada audiólogo, con lo cual es imposible que puedan atender a toda esa gente. De modo que estamos fomentando escuelas allá. Hablo de México. Este fin de semana pasado estábamos en Costa Rica, en otro lado, en donde en cambio allí sí están con un gobierno que apoya muchísimo el hecho de la subvención, es decir, la donación de los aparatos auditivos, donación a quien paga un seguro, pero hay una donación. Y estábamos colaborando con ellos también en el cómo mejorar ese tipo de adaptación. Pero hablemos de este país, hablemos de República Dominicana. Por favor. Y por eso estamos aquí.
Y por eso hemos querido anclarnos y poder avanzar. Hace ya 2 años, el Congreso aprobó una ley llamada de screening auditivo neonatal, es decir, de detección en el nacimiento de los problemas auditivos. Pero se fue al Senado y se trancó. Se trancó quiere decir que deben tener otras muchas prioridades, pero en 2 años aproximadamente hemos fabricado, lamentablemente, unos cuantos miles de sordos más que no van a salir. Yo puedo aprovechar para que la petición de que aquello camine, aunque sea por solidaridad, por favor lo hagan. Por otro lado, sabemos que aquí en República Dominicana hay espacio para tantísimas cosas, ¿verdad? Para la fiesta, para el sonido, para el bonche. Así estamos. Sí, pero eso, señores, afecta mucho la audición. Claro. Hay una ley que se ha vuelto a reaprobar, escúchenme, hace apenas 2 semanas. La ley que el Ministerio de Medio Ambiente debe llevar a cabo, que es la ley sobre el ruido. La ley sobre el ruido que regula no solo el descanso, que es necesario para el planeta, para la gente, sino también el daño que puede provocar el sonido fuerte y duro. No es lo mismo la falta de descanso que el daño auditivo. Yo puedo estar en mi casa y abajo haber un colmadón que me impide que yo no duerma, pero no me deja sordo. Pero lo que no se acepta es que encima me deje sordo. Porque si me deja sordo es un daño irreparable porque las células del oído no vuelven, no se regeneran nunca. Yo les acabo de dar 2 caminos en los que es muy fácil el que podamos mejorar, no solo como sociedad, sino también como seres humanos. Y créeme, Carmen, que no voy a parar hasta que aquello camine. ¿Me has dicho que me faltaba por hacer? Ver que eso se cumpla. Ojalá, porque los decibelios a los que estamos sometidos es una cosa tremendísima. De hecho, has visto como ya no solamente en la calle, que nada más salir esas bocinas. Es horroroso. Eso es que te da jaqueca. Es horroroso. Y luego, efectivamente, como la gente escucha, incluso en los coches, en los taxis, en la música. Es Es brutal. de sordera, Es brutal, absolutamente. es brutal. Es por eso que ensordecemos 15 años antes que nuestros abuelos. Dicen que los niños autistas tienen demasiado, muy, muy, muy desarrollado el tema del oído. Bueno, yo no soy experto en autismo, ha sido hace poco el Día del Autismo. El lunes. Yo sé que sensibiliza mucho. A mí me encantaría que también existiera no solo un día de la sordera o de la audición, sino los 365 días del año. Porque nadie se va a salvar de perder oído, señores, nadie. Nadie. Tú me preguntabas si los autistas tienen desarrollado más el oído. Realmente el autismo en sí es un misterio como tal, ¿verdad? No se pueden comunicar, no saben decirlo, ¿no? Exactamente. Y hemos tenido que atender a muchos niños autistas. Yo recuerdo en mi infancia, con mis papás, que intentábamos extraer, escuchen bien, extraer, sacar, de lo que se llamaban lo que era mal llamado escuelas de sordos, en verdad eran almacenes de sordos. Qué pena. Y almacenes, ¿qué quiere decir? Que todo aquel que parecía que no oía bien estaba allí. Pero lamentablemente un 3%, un 4% eran autistas, Fíjate. que no sabían cómo diagnosticar en aquel momento. Y mezclaban sordos profundos con personas que perfectamente podían estar integradas en la sociedad. Y eso es lo que nos dedicamos toda la vida. Y aún seguimos haciendo. Lo que ocurre es que hoy en día hay más medios, hay más elementos. Están medios de comunicación que permiten llegar a la gente, las redes sociales, el WhatsApp. Y como siempre digo, Carmen, hoy en día la gente que quiere está a la distancia de un WhatsApp. Así que no importa el lugar del planeta en el que esté. Realmente. ¿Dónde ¿Sabes? vives? Aprovechando. Curiosamente, bueno, yo vivo... En el mundo, en un avión. No se desmonta. Los closets están en Santo Domingo y en Punta Cana, ¿sí? Pero cuando puedo están también en Barcelona, donde me acompañan, ¿sí? Bien. Hay que saber estar cerca de la gente. Bueno, cerca, tan cerca como que acaba de venir, como dice, de Costa Rica, de México, que lo llevamos en la piel. Una conferencia tuya, en realidad, consiste en regalarnos habilidades para... Habilidades para la comunicación. Bien. Yo no sé si las tengo. Yo no sé si soy simpático. Lo que intento es ser empático. No hace falta ser simpático. Y créeme que en la vida hay gente que cae bien y cae simpática. Yo no sé si es mi caso, no sé si tampoco lo pretendo, aunque a todo el mundo le gusta, cae bien porque somos adictos al reconocimiento, digan lo que digan o digamos lo que digamos. Somos adictos puros al reconocimiento, no importa el tipo de persona que seamos. Sin embargo, me gusta desarrollar las habilidades de comunicación, sea el nivel que sea. Cuando yo voy a un restaurante o cuando voy a un bar
o cuando voy a una iglesia, o voy a una biblioteca, o me entrevisto con una persona, para mí es importantísimo que se sepa comunicar. Y no puedo evitar intentar entrenarle, porque en la comunicación está la eficacia. La eficacia parte de ahí. Y recuerden esto, lo importante no es lo que tú dices, y lo importante no es lo que el otro entiende, lo importante es lo que el otro hace con lo que tú le has dicho. Lo importante es lo que entiende y hace con lo que tú le dices. De modo que para mí comunicación es esa tercera parte. No lo que tú dijiste, no lo que el otro comprendió, es lo que el otro hizo con lo que tú le has explicado. Porque muchas veces tú te crees que comunicas algo y quien está frente a ti hace algo que no tiene que ver con lo que tú le dijiste. Pero eso se nota en el lenguaje corporal. Tú lo notas en la cara, en cómo te miran. Claro, pero a veces te das cuenta, a mí hay gente que lo lamenta, hay gente que me despista. Sobre todo lo que llamo los carapiedra. ¿Sí? Hay gente que es carapiedra, ¿sí? ¿Y qué es el carapiedra? El que no es expresivo. Y me encanta a veces ponerles una agujita en el culo para que se despierten, para que se animen, porque es en ese caso cuando uno sabe que está enseñando a comunicar. La comunicación, créanme, lo es todo. La buena comunicación lo es todo. La asertividad, la resiliencia, todo eso que todos tenemos que tener para dedicarnos a esto, porque en definitiva eso es lo que hacemos, todo el mundo vendemos algo. Sin ninguna duda. Y claro, si mi especialidad es la rehabilitación de la audición, el detectar que alguien no escuche bien, que no entienda bien, y luego rehabilitar esa audición, como experto en audioprótesis o audiología protésica, que la palabra prótesis a todo el mundo le da pánico o le da rechazo. Déjeme decir que hoy en día los aparatos auditivos, los dispositivos, ya no solamente están muy lejos de aquellos antiguos dispositivos grandes, amplificadores, plátanos que iban detrás de la oreja. Hoy no tiene nada que ver. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan Philips? La marca Philips, Claro. Yo creo que todo el mundo la recuerda. Claro. Pues Philips ha vuelto al mercado con dispositivos de ayuda auditiva y yo creo que será una gran noticia para el mundo y el mercado, porque si Apple o Samsung, que son las marcas más globales que hay en el planeta, entraran en la corrección auditiva, a todo el mundo le parecería normal. Tú fíjate, Incluso Carmen. chic. ¿Eh? Muy chic. Muy chic, Es claro. Apple. Claro. ¿Tú no has visto hoy en día que la gente parece que lleve unos cigarrillos en las orejas? ¿Te has fijado? Claro, porque está en su tema de sus móviles. Es Y ahí el se mo- ve como muy cool. Exactamente, Sí, muy aquello es cool. cool, es chic, es fashion, es lo Sí, mejor, ¿no? exacto. Y parecen dos cigarrillos al revés en la Es oreja. horroroso, queda o sea, feísimo. estéticamente es horroroso, Horroroso. pero es Apple. Y como es Ah, Apple, queda muy bien. claro. Bien. A mí me encantaría que Apple, que Samsung, o ahora por fin Philips, ha decidido también entrar en este sector, el sector de la salud, el sector de la salud auditiva. Nosotros manejamos un fabricante llamado Oticon, que sería como el Apple dedicado a la audiología, que, créanme, estos dispositivos enfocan la audición, o sea, te la aclaran, al mismo tiempo, Carmen, buscan, porque llevan un chip y un algoritmo, que busca la boca de las personas que están al lado para enfocarse directamente. Curioso. Lo más importante es que limpia, purifica los sonidos feos, es decir, los ruidos que están alrededor, y te protege lo que te queda por el resto de años de vida. Además, se liga con tu celular, de modo que te hace de hands-free, Bueno, y además se conecta por Wi-Fi y, por ejemplo, puede decirle a una mamá si su bebé llora, si el marido está llegando a pero casa. qué avance. ¿Sí? Me parece una revolución. Por supuesto. Y lo más bonito va a llegar ahora porque también estos dispositivos te van a permitir saber la temperatura tuya corporal y una prevención de enfermedades. Porque, ¿qué hacíamos con los termómetros antiguamente? ¿Tú te acuerdas? Bajarle el mercurio. Y lo colocábamos debajo aquí. O la qué? ingle. En la ingle. ¿Y por qué aquí? Porque toca una parte sensible de temperatura corporal. Piensen detrás del oído, dentro del oído, estos dispositivos te van a avisar también, por ejemplo, fiebre. de si hay fiebre, Guau. de si te caíste, porque pueden darse cuenta de si una persona mayor se cayó. Es decir, es una revolución absoluta que permite, además, por ejemplo, monitorear a tu hijo en el lenguaje y cómo lo va teniendo. No es un simple aparato amplificador. No. Son computadoras auditivas que te mejoran la vida totalmente y es importante que el audiólogo, y no me estoy refiriendo a mí, sino al equipo que trabaja conmigo en el audio, pues les pueda asesorar. Porque si en su casa hay personas muy mayores, por ejemplo, personas, adultos mayores que están a tercera edad o que son dependientes, les podemos quitar de 20 a 25 años. ¿Oyen bien? De 20 a 25 años. ¿Y qué hay más bonito, Carmen, que una abuela o un bisabuelo repartiendo esos recuerdos que tiene con los nietos o bisnietos? Y no estoy diciendo ¿qué? Y la Exactamente. gente diciendo, ay, la abuela ya La está abuela sorda. ya está sorda, para lo que No le queda de hables, vida, pobrecito. o para lo que le Se queda les de- excluye.
y con todo lo que llevan en ese cerebro, Por en esa Dios, mente. y lo que le ha costado criarnos a todos. Exactamente. Por Dios. Yo les decía, esto es un parece un hito, lo que acaba de contar. Les decía que daba gusto escucharlo. En andaluz diría, ¿cuánto me gusta de sentirte? Carlos Torres, una eminencia que ha decidido República Dominicana para trabajar y para que realmente nosotros estemos mucho más cerca de la comunicación y sobre todo del sentimiento. Carlos, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nada, para siempre. Espero veros pronto. Espero que sí, y escucharos. Señoras, señores, nos encontramos de nuevo mañana viernes aquí en República de la Verdad. Carmen Borja, un placer.